Va a Ya, iniciar, usted ¿verdad? inicia, porfa. Ok. Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradecerle a los que se han logrado conectar el día de hoy. Para la maestría en desarrollo sostenible es del agrado de presentar el día de hoy al profesional Rafael Andrés Sánchez Mesa, quien es politólogo y máster en desarrollo sostenible, y también el máster José Luis Fournier, quien es sociólogo y máster en desarrollo sostenible. Ellos nos presentarán una visión al contexto socioeconómico de Costa Rica y vamos a dar inicio con Rafael. Inicialmente, me gustaría comentarles un poco la dinámica. Cada uno de los especialistas va a presentar el tema y posteriormente a esto vamos a abrir un bloque para preguntas y comentarios de los invitados o los que se han logrado conectar. Pueden hacerlo a través del chat o también pueden habilitar sus micrófonos y realizarlo. Adelante, Rafael. Muchísimas gracias de verdad por la invitación, a don Ronald, a Inés por esta invitación, a los que pudieron conectarse. Realmente es una motivación compartir algunas reflexiones en torno a este tema que se ha hablado bastante. Actualmente el país está en una discusión a nivel del Ejecutivo con el tema de las mesas de diálogo, en una mesa que tiene que ver con el tema de reactivación económica, las repercusiones económicas que nos ha dejado el tema del COVID. Y desde el punto de vista también más político, bueno, ¿qué son los temas hoy más apremiantes? Y creo que también José Luis se hará referencia a esto para entender. Y voy a estar pasando algunos datos estadísticos, no los quiero abrumar con, por lo menos desde el punto de vista como economista, me ayudan a analizar, son los datos duros que nosotros le llamamos. Sin embargo, voy a hacer unas conclusiones no económicas. Entonces, ese es el reto que me voy a dar, por lo menos que preparé para esta charla. Sobre repercusiones, la he denominado repercusiones económicas políticas desde el punto de vista por COVID. No sé si ahí se logra ver, se pasa, Inés. Sí, Sí. adelante. Sobre la situación política, y aquí no me voy a meter en temas de, sino y con este inicio, vean la preocupación por lo menos de lo que nos ha dejado la pandemia y que venimos arrastrando y que no es un tema, no es un tema no es un tema de este gobierno, que sino es un tema de los últimos 30 años. Y estas portadas nos ilustran la crisis política y social y económica que vive en Costa Rica en dos grandes variables, que son el tema del desempleo y el tema de la pobreza. Hoy ronda alrededor de la tasa de desempleo en el último dato del INET, el 22%. Esto estamos hablando de casi 500,000 personas que están buscando empleo y no lo encuentran. Y eso repercute mucho a las poblaciones, lo vamos a ver, a las poblaciones entre 18 y 25 años. Y por otro lado, un flagelo que creo que José Luis se va a dar referencia a ese tema del incremento en la pobreza y la pobreza extrema. Entonces, son dos temas bastante preocupantes desde el punto de vista político y son dos temas que desde el punto de vista, bueno, ¿qué está haciendo el gobierno para atacar? Hablamos de reactivación económica, pero también desde el punto de vista social, ¿qué es lo que se está haciendo y cuáles son estas reformas o políticas en términos de pobreza y desempleo que puede tener Costa Rica? Bueno, y obviamente sin cacao no hay chocolate, como dicen, y esto es lo que voy a tratar de explicar. Esto lo saqué de las últimas encuestas de opinión en términos de los temas importantes para el país. Esto puede diferir o no, pero vean, esto por lo menos me da una métrica de lo que estamos hablando. La gente está opinando y esto es de lo que percibe la gente, ¿verdad? Que el desempleo es el tema más importante a resolver desde ahora con la crisis de la pandemia. Obviamente la crisis de salud con la que tenemos y todo lo que el esfuerzo que ha hecho el gobierno y de verdad importante. Y otro tema que ya tiene que ver con el costo de la vida y la parte económica. Entonces estamos teniendo un tema social, un tema de salud y un tema económico. Entonces, vean que estas preocupaciones nos llevan a generar realmente una crisis bastante importante, digamos, en tres variables económicos y tres variables de la política económica que puede estar teniendo el país. Bueno, otros temas ahí más secundarios,
Pero hoy el tema es el tema más desde el punto de vista económico, qué es lo que tenemos que resolver y cómo lo vamos a resolver. Quizás esos temas a veces se vuelven hasta técnicos, sin embargo, hoy la gente lo está sintiendo, o realmente ahora con el costo de la vida y con el tema del desempleo. ¿Y cuál es la situación económica real? Y cuando digo la situación económica real es que les voy a mostrar en datos duros. Y primero voy a hablar un poquito de esta coyuntura internacional, primero, para tener en cuenta. Seguimos proyectando una profunda recesión, y esto no solamente en Costa Rica, sino a nivel internacional. Estos son los datos a través del Banco Central sobre las tasas de crecimiento de la economía, que según los ajustes del Fondo Monetario Internacional, y es que se contraiga la economía en 4%, básicamente. También, y si lo comparamos con economías particulares a la nuestra, más o menos andamos en ese nivel. Vea, el caso de las economías de mercado más emergentes y economías avanzadas, obviamente países como Japón, Europa, los países europeos, países como Estados Unidos, esto también ha golpeado bastante sus economías. Esto para tener un comparativo de lo que estamos hablando. Este es un dato general ya por país en términos de crecimiento. ¿Sí lo están viendo el cuadro? Sí. Sí, claro. En tanto de los países. Vean el decrecimiento, digamos, en los países de América del Norte. Vean el caso de pues las proyecciones que hay para el 2020, que es lo que estamos hablando. Vean el caso de México, vean el caso en países, por ejemplo, economías como Argentina, economías como Perú, como Brasil, el decrecimiento. Vean el caso de Venezuela también. Y realmente esto es bastante preocupante y generalizado. Y esto podemos, bueno, uno diría, bueno, ¿cuáles son las implicaciones que tiene estos países con nosotros? Bueno, muchos de estos países nosotros tenemos relaciones comerciales, y esto va a implicar también una desaceleración económica desde el punto de vista de las exportaciones. Desde el punto de vista del déficit fiscal, también con respecto al PIB, una comparación a nivel internacional. Vean el caso de Canadá, que es una potencia. Bueno, ahí Costa Rica no está tan mal comparando con otros países, por ejemplo, como España, Brasil. Esto se vuelve paulatino, pero pareciera que, bueno, ¿cuál va a ser la recuperación económica a nivel internacional? Y hablo de este entorno internacional porque no somos un país cerrado, somos un país en una globalización, y lo que nos afecta a nivel internacional va a afectar a nivel nacional. Bueno, y tenemos que ver esta realidad también que vive el planeta. En términos de producción y empleo, vean las tasas desde el punto de vista del índice de la actividad económica, cómo ha venido decreciendo la actividad desde el punto de vista a nivel. Y esto es la tasa interanual de la actividad económica medida mes a mes. Y vean cómo se cayó a partir de marzo, cuando entra la pandemia. Se ha venido tratando de recuperar, y en términos de la actividad de la producción. Y vean cuáles son los sectores que más se ha golpeado. Y aquí lo podemos ver de izquierda a derecha. Y hablamos ya por sectores, desde la actividad económica, hablamos de los hoteles, restaurantes ligados al turismo, comercio y otros, materiales de construcción, comercio electrónicos. Uno de los, acá, hasta algunos de las actividades que pareciera más bien que no se han visto golpeados y que han tenido algún tipo tiene que ver con comercio de alimentos, la administración pública, la parte pecuaria, los infocomunicaciones, serían los sectores que más bien no han tenido repercusiones como estos sectores que estamos hablando, que tienen que ver si ven las rayitas naranjadas, vean la caída del sector turismo en el país. Y aquí, como les decía, esto es sacado de la matriz de insumo producto del Banco Central. En términos de la tasa de desempleo abierta, esto ha venido, obviamente, y tiene que ver desde el punto de vista también de las administraciones, y obviamente la pandemia ha venido a generar ese crecimiento
que veníamos de una tasa de un 10%, un 11%, bueno, a hoy a una tasa, estos son los datos a mayo del 2020, a una tasa del 20%. Bueno, ¿cómo vamos a recuperar eso? Es parte de los retos que tiene el país. En términos trimestral, bueno, ahí también lo ven para ya el segundo semestre del 2024. Esperaríamos que este último trimestre podría bajar, bueno, ahora con la apertura de la restricción y esto podría tener un impacto, pero vean el impacto que está teniendo el tema del COVID específicamente. Esta tasa de desempleo, como les decía, golpea más, y aquí es lo más preocupante. Estos son datos a julio. Vean que entre las poblaciones entre 25 y, 40, y entre 15, perdón, y 24 años, que es la población estudiantil donde los estudiantes están saliendo a su primer trabajo, casi llega al 50%. Esto es bastante preocupante desde el punto de vista para nosotros que estamos desde la academia, las oportunidades que se le están dando a los más jóvenes. Y vean, y esto tiene también, y José Luis nos dirá, en términos desde el punto de vista más de las oportunidades, porque aquellas personas que no tienen una secundaria o terminan su proceso universitario, esto va a tener mayor repercusiones. Entonces vean que los que no, a nivel educativo, las tasas de desempleo aumentan. No así, digamos, con el tema, los que tienen un título universitario. Entonces, las oportunidades en términos sociales, en términos por los factores de la educación, tiene una variable importante en términos de que no se encuentra algún tipo de empleabilidad. Esto para mostrarles, como les decía, desde el punto de vista estadístico. Bueno, esta encuesta de empleo, la población ocupada, ahí vemos cuáles son los empleos que mayor han tenido impacto y específicamente quizás los empleos no tan calificados como operarios, vendedores, la parte administrativa, técnicos, profesionales. Vean, agrícola calificado, entonces en términos absolutos y en términos relativos. Bueno, ¿cómo están nuestras finanzas? Vimos desde el punto de vista, y aquí es un dato, quizás a veces se ve como un dato macro, pero el presupuesto que actualmente se está discutiendo en la Asamblea Legislativa para el 2021, y esto implica todas las remuneraciones, tanto de los funcionarios públicos como todas las actividades que tiene el Estado, se ha proyectado que en gastos totales más de 11.449 miles de millones de colones, y lo más revelador de esto es que el 55% de ese presupuesto que para el próximo año se tiene que financiar con deuda. Entonces ahí el crecimiento del déficit fiscal que nos está llevando si no hacemos algo. Bueno, y vean las necesidades financieras que tiene el gobierno para el próximo año. Vivimos una recesión económica y tras de eso tenemos un estado que ya realmente no tiene la capacidad de endeudamiento más, y lo vamos a ver acá en términos, y esto tiene que ver también con el presupuesto. Se dice que aquí hay que hacer una reingeniería. ¿Por qué? Porque aquí hay bastantes impuestos, somos uno de los países con mayor impuestos, pero estos impuestos no son tan importantes como el impuesto a la utilidad, al IVA, a aduanas, que debería concentrarse en una gestión tributaria en 4 impuestos, básicamente, que son los que recaudan más. Entonces, aquí les doy en términos, bueno, por dónde pueden ir las soluciones también, en términos de lo que puede hacer una gestión más eficiente en términos del Estado y tributario. Y aquí los datos no nos dejan mentir. Bueno, ¿cuáles son los impuestos específicamente que son los más importantes? Y a veces hay más costo de recaudar algún tipo de impuestos, como vean el tema de los timbres, otros impuestos y transferencias, que puede salir más caro. Vean lo que les decía, la relación deuda-gobierno. Se proyecta que el 70% de la relación, y esto quiere decir cuánto en términos por un colón, un 70% es endeudamiento. Así, para explicárselo de una manera más simple y cómo viene aumentando, se proyecta
si no se hace nada, ningún tipo de reforma, y es parte de lo que se está negociando a través del Fondo Monetario Internacional, bueno, que esto puede ser a un 80, a subir hasta un 80%, bueno, y ya ahí estaríamos teniendo más repercusiones en términos de la liquidez que puede tener el Estado costarricense. Vean ahí algunas proyecciones desde un escenario base, un escenario más positivo y negativo si no se hace ningún tipo de reforma. Y esto viene acrecentándose. El tema es que esta deuda que es interna hay que pagarla en los próximos meses. Bueno, y es parte también de lo que el Estado tendría que hacer. Y aquí no estamos pensando, bueno, no solamente, y aquí no estamos pensando, bueno, cómo recaudar, sino cómo hacer más eficiente el Estado. Y aquí no son las tesis neoliberales, que es la venta de activos y otros, sino también bueno, ¿cómo mejoramos la economía? Si reactivamos la economía en esto, y esto, se los digo, es parte de una discusión bastante estructural que tiene el país, que se da en la Asamblea Legislativa, y realmente a veces la gente no entiende la magnitud del problema en el que estamos, y yo creo que es donde todos como sociedad tenemos que plantearnos, y realmente por lo menos esta oportunidad de la mesa de diálogo esperemos a ver qué resulta, pero el problema aquí está, es real, y esto es parte de lo que quiero cerrar con esto quería hacer una presentación, algunas conclusiones de toda esta información quizás les, les expuse y que tiene algunas consecuencias importantes y a nivel económico para el futuro, y que es un problema, que el problema fiscal es real. Esto no es algo ahí como de los políticos y cómo lo resuelven, si es el sector reduciéndole el salario a los diputados o las pensiones. No, esto es un problema estructural que requiere realmente una visión país, porque si no, no lo vamos a resolver, y esto podemos llegar a que lo que no queremos llegar, a lo que han tenido que hacer otros países. Luego, el problema fiscal no es técnico ni jurídico, ni económico, ni siquiera político. Entonces, para mí, y estas son conclusiones que yo me di a la tarea el fin de semana, el problema fiscal es sociológico y psicológico, y ahí José Luis me va a ayudar ahora. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí no confiamos ni los unos a los otros, ni los sindicatos confían en el gobierno. Vemos cómo el sector empresarial pareciera que está en contra del sector público, y realmente necesitamos un liderazgo para salir de esto, y una oportunidad que si no sentamos realmente a todas las partes, donde todos vamos a tener que ceder en algo, realmente no vamos a poder salir de esto. O sea, ya esto es una bola de nieve que se nos vino y hay que resolverlo. Si no, estamos embargando el futuro de las futuras generaciones. Obviamente la agenda de reactivación económica, todo el mundo habla de la agenda de reactivación económica, pero pareciera que eso es un cliché, y realmente es urgente esta agenda de la reactivación económica. Yo me he sentado, bueno, y trabajo en esto, bueno, hemos hecho algunas propuestas, y como les decía, y ahora antes de iniciar, hablábamos con Ronald, todo el tema de financiamiento verde, tenemos un gran capital, y lo hablaba en una charla anterior, la oportunidad que tenemos como país de una riqueza natural, y aquí no es vender nuestros activos naturales, es como sacar provecho en una propuesta que nosotros a través de financiamiento de bonos verdes, eso desde el punto de vista sustentable, y la principal actividad, como hablábamos también, bueno, vimos que los sectores más golpeados es el turismo, y lo mostraba, bueno, aquí el turismo es sustentable. ¿Cómo reactivamos este tipo de turismo? ¿Cuáles son el turista que queremos traer? Bueno, hay muchas, y se ha hablado de muchas cuestiones, pero es urgente. Por el otro lado, necesitamos tener un fin común como costarricenses, que tiene que ver con nuestra prosperidad como costarricense, y aquí hablo de un pacto nacional. Realmente, si no realmente llegamos a esto, lo veo muy difícil salir de esta crisis económica en la que veníamos ya arrastrando, y que el COVID agravó. Y le paso, ya con esto termino, porque José Luis nos va a explicar esas dos realidades que hay en el país, y desgraciadamente el COVID sacó lo más feo de nuestro país, estas dos realidades que me parece que vivimos acá. Y con esto termino, y quedo atento a cualquier comentario y preguntas, y verdad, muchísimas gracias.
Muchas Espero gracias no a haberme usted, pasado los 20 minutos. No, está bien. Muchísimas gracias, Rafael. Bueno, como sabemos que todo este contexto político ha desencadenado pues grandes manifestaciones sociales e inclusive situaciones que han sido eh, totalmente inadecuadas, podríamos considerar también la parte de la parte social. Entonces, por esto invitamos al máster José Luis Fournier, quien nos va a presentar esta área y cómo ha sido una respuesta ante todo el contexto político que tenemos. Él nos va a hablar sobre las dos Costa Ricas en tiempos de pandemia. Adelante, José Luis. Bueno, ¿me escuchan? Sí, adelante. Sí. Ok, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y aportar un poquito, dar el espacio para aportar un poquito en el análisis de esta realidad dura, la verdad para todo el país, pero como vamos a ver, especialmente para ciertos sectores de la población. Y vamos a ver cómo efectivamente una de las conclusiones que lleva el profe Rafael de esa desconfianza que ha dificultado la toma de acuerdos o las negociaciones, cómo está muy relacionado con esto que yo llamo las dos Costa Ricas en tiempos de pandemia. Entonces, el objetivo de esta presentación que hice yo es examinar cómo el modelo de desarrollo de Costa Rica se ha centrado mucho en el centro del país y ha excluido a áreas costeras y otras áreas rurales de Costa Rica, y cómo esto ha influido en el contexto actual de la pandemia, especialmente en los momentos álgidos que tuvimos de movilizaciones sociales que se han incrementado en los últimos momentos de esta administración. Vamos a pasar. Bueno, una frase que yo he escuchado ya en varios investigadores, incluso en investigadores de áreas naturales, inclusive de otros países, se dicen muchos que Costa Rica vive de espaldas a las costas. Generalmente, las políticas de desarrollo de Costa Rica han estado muy centradas en el Valle Central y también en las zonas rurales donde se han logrado vincular al comercio exterior. Estos también han logrado cierto nivel de desarrollo. Y esto se evidencia en el índice de desarrollo social cantonal que hace Mideplan cada 5 años. El último fue en el 2017. Vemos que los quintiles más altos son los dos verdes, están casi centrados en el centro del país, valga la redundancia, mientras que las zonas rosas y rojas, que son los quintiles con peor calificación o peor índice, están mucho en la costa atlántica, la costa pacífica, la zona norte, la zona sur. Voy a poner el puntero para poder ir marcando. Ahí se ve el puntero. Sí. Sí, lo estamos viendo. Sí, ok. Entonces, como vemos, las mejores calificaciones en ese índice están en el centro del país, verde claro, verde oscuro, mientras que las zonas rosas y rojas, que son los quintiles por calificados, están mucho en la zona sur, la zona atlántica, la zona norte y ciertos sectores del Pacífico Central. Entonces, eso nos demuestra, ¿verdad?, las diferencias que hay en el país en cuanto a índices de desarrollo. También otra muestra, otra evidencia de esto son los indicadores en pobreza. Vemos que en el área Pacífico Central, en el área Brunca, en la Huetar Caribe, en la Huetar Norte, tanto la pobreza como la pobreza extrema son mayores que en otras zonas del país, especialmente si lo comparamos con la zona central, ¿verdad? Esto con datos del INEC, de la Encuesta Nacional de Hogares del 2019. Otro dato revelador es el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad dentro de un país. Vemos que Costa Rica tiene un coeficiente, una desigualdad mayor que el promedio de América Latina, y es el cuarto país más desigual de América Latina, siendo América Latina la región del mundo más desigual de todo el planeta, ¿verdad? Entonces es bastante representativo el dato, y eso demuestra que hay sectores del país que están mucho mejor que otros. ¿Cuáles son las consecuencias tangibles de estos datos de pobreza y de desigualdad? Que eso se traduce en barreras sociales y económicas que impiden el óptimo desarrollo de ciertos sectores. Hay una desigualdad de capacidades básicas, como lo describe Amartya Sen, que
que es una de las consecuencias tangibles de esa pobreza y de esa desigualdad, y son desigualdades de capacidades esenciales para sobrevivir, como es la alimentación, la vivienda y la salud. Y los números indican que hay cierto estancamiento en los últimos años, incluso décadas, de estos indicadores socioeconómicos, y especialmente en estos sectores que yo les menciono, en las áreas rurales y áreas costeras, lo que ha provocado un descontento social. Otras consecuencias tangibles es una erosión social que afecta a eso que nos hablaba el profe Rafael de la capacidad de negociación. Ha habido una erosión social, por ejemplo, para poner un ejemplo claro, imagínense en un pueblo donde la idea es que debido a estos factores de pobreza y desigualdad, nos hemos ido alejando como sociedad, hemos perdido cohesión social. Imagínense un pueblo donde la gente va al pulpero, todo el mundo conoce al pulpero, la mayoría de las personas conocen a sus vecinos, más o menos se sabe qué es lo que piensan, qué es lo que hace el resto de los vecinos, entonces hay cierta cohesión social. Sin embargo, esta cuestión se ha ido erosionando con el tiempo y ahora es muy común que mucha gente vive en condominios cerrados, donde el paso está totalmente prohibido, donde casi que se van formando islas de población que prácticamente no saben qué es lo que pasa en sus alrededores, y entonces eso dificulta mucho saber el sentimiento o lo que pasa en otros sectores de la población, y esto es un fenómeno que ha ido creciendo a lo largo de los últimos años. Entonces esa desigualdad, esos factores de pobreza van distanciando a la población y encasillándolo en ciertos sectores geográficos donde están encerrados esos tipos de población, unas de clase más alta en ciertos sectores del país, otros incluso en zonas geográficas difíciles, de riesgo, donde se van concentrando sectores de población mucho más vulnerables. Entonces, es muy poco el intercambio que hay dentro de estos sectores, entonces eso provoca una dificultad en la cohesión social y se le llama va provocando una erosión social que va provocando una polarización incluso en la forma de pensar de las personas y ni se diga en el sentir. Otra consecuencia tangible de esa desigualdad la vimos con el COVID-19. En un inicio el COVID entra por los aeropuertos, ¿verdad? Entonces son viajeros que vienen de otro país y cuando vienen enfermos, pero se pueden aislar, son gente que tiene su trabajo, pues, pueden trabajar desde su computador, se aíslan. Entonces en un inicio la pandemia en Costa Rica estuvo bastante controlada, con números ejemplares. Pero una vez que se empieza a dar el fenómeno del COVID en sectores como en el centro de San José, en las cuarterías, donde ya las personas viven del diario, viven del día a día, entonces eso dificulta mucho más porque están obligados a salir a trabajar, además bien encerrados en un cuarto, con todas las implicaciones psicológicas de eso, ¿verdad? Y ahí pierde el control el país de la pandemia, ¿verdad? Ya es otro tipo de población el que se empieza a enfermar. Entonces eso evidencia todos esos factores sociales. Otro ejemplo. Mucho de las causas de todo este fenómeno socioeconómico que les vengo mencionando es una crisis del modelo de desarrollo del país. De los 50 a los 80 más o menos se vivía un modelo de desarrollo donde hay un fuerte papel del Estado, que incluso se le conocía como un Estado paternalista, o también se le conoce como Estado benefactor, ¿verdad? Mucho del peso de la economía recaía en el papel del Estado, incluso se le llamaba el Estado empresarial, porque hasta habían empresas que eran a nombre del Estado, varias de ellas. Estaba también lo que la CEPAL llama la industrialización sustitutiva de importaciones, ¿verdad? Que se enfocaba mucho en la industria nacional, entonces había mucho proteccionismo hacia la industria local, pero eso viene principalmente, es un modelo de desarrollo que viene después de la crisis de los 30, donde la respuesta a esa crisis fue el papel del Estado para salir de la crisis. En los 70s y 80s entramos en otro tipo de crisis donde hay una gran inflación y estancamiento económico a nivel mundial, provocado mucho por el precio del petróleo y la escasez de petróleo, ¿verdad? Entonces, la salida para esa crisis es totalmente diferente y a partir de los 80s vivimos otro modelo de desarrollo. La salida se plasma en Costa Rica en 1985 con los programas de ajuste estructural impulsados por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, donde las ideas son casi que opuestas al contexto que estábamos mencionando antes. Son políticas de disminución del tamaño del Estado, de disciplina fiscal, de austeridad,
se busca la apertura comercial, atraer inversión extranjera, privatizaciones de sectores del Estado y se busca la desregularización de la economía. ¿Qué es lo que ha pasado? Que Costa Rica quedó como en esa eterna discusión de dónde estamos. Incluso se ha polarizado la visión de país. Unos defienden a ultranza el Estado, otros abogan totalmente por una visión de privatizar todo lo que sea del Estado. Incluso hasta se percibe cierta guerra entre el sector privado y el sector público, que ha desarrollado hasta estereotipos. Gente que dice, no, el sector público lo que es un montón de vagos que están comiendo manzana detrás del mostrador, y otros dicen, no, el sector privado lo que están viendo es cómo explotar al trabajador, no pagan buenos salarios y no pagan impuestos, ¿verdad? Entonces hasta esta guerra de versiones, y ha provocado un estancamiento y una polarización en la visión país, que ha hecho, por ejemplo, que la tasa de desempleo oscile, no se ve un mejoramiento continuo en la tasa de desempleo. Bueno, y ahora ni se diga con lo de COVID, ¿verdad? Que aquí se ve el dato que crece exponencialmente. Otro dato revelador me falta un gráfico aquí, sí, pero no lo leí, es el de la pobreza. La pobreza queda estancada por ahí del 20, no bajamos del 20, y nuevamente ni se diga con el COVID, que sube, ¿verdad? Por ahí del 25, 26%, ¿verdad? Y siempre las zonas rurales, este amarillo, son las más afectadas, ¿verdad? Entonces hay un estancamiento, ya van varios años, y esto se puede extender de años más atrás, van varios años que no se siente que se mejore el país en esos indicadores socioeconómicos, ¿verdad? Y eso incluso ha provocado que un descenso en el apoyo al sistema político democrático de Costa Rica. Lo vemos aquí desde los 80s, se ve que va decayendo la opinión favorable del sistema político, teniendo un salto sorprendente ahora en la última encuesta del CIEP, en el contexto de la pandemia. Hubo un salto inusual al 76 puntos, pero si vemos aquí desde los 80, más o menos, donde empieza lo de los PAE y empieza un descontento social, estamos en ese estancamiento que yo les digo, el modelo de desarrollo, y va decayendo el apoyo al sistema político. Eso, como yo les decía, provoca polarizaciones. Todo este contexto que les he venido mencionando provoca polarizaciones en la visión país. Estos son los resultados de la primera ronda de las elecciones presidenciales del 2018-2022, donde vemos que el centro del país principalmente votó por el PAC, que son estos amarillos. Estas son las provincias donde gana el PAC. Y mientras que el resto de las provincias, las costeras y periféricas, ganar Restauración Nacional en esa primera ronda. Entonces se ve una polarización en la visión país, principalmente pensando que, por ejemplo, poniendo como ejemplo, que una de las discusiones eran en cuestiones de derechos humanos, teniendo estos sectores donde gana Restauración una visión mucho más conservadora, mientras que en el centro había una visión progresista. Pero eso demuestra la polarización en la visión país. Siguiendo con esta coyuntura electoral, ya para la segunda ronda gana el PAC, pero gana más por rechazo a otra propuesta que más que por un apoyo a un proyecto político, ¿verdad? Porque se vive esa polarización de un bando contra otro. Y además, a lo largo de toda la elección, la discusión no gira alrededor de un proyecto país, sino que se meten un montón de otros temas. Entonces, la solución a ese problema del modelo de desarrollo que yo les vengo diciendo prácticamente no fue el tema central de esas elecciones, ¿verdad? Y el resultado de esa segunda ronda y de toda esa dinámica electoral es un gobierno con poco capital político, con poca capacidad de negociación en ese contexto de polarización que yo les vengo mencionando. Queda como resultado de todo esto un gran descontento social. Pero es un descontento social que viene desde hace varios años, desde hace varias administraciones, donde ustedes ven aquí, normalmente, con ciertos picos, normalmente las opiniones negativas de los gobiernos son mayores que las positivas, como les digo, con ciertos picos, normalmente al inicio de una administración o con eventos puntuales, por ejemplo, COVID, aquí en algún momento cuando hubo un buen manejo de la pandemia, hubo un salto de las opiniones positivas, pero ya la última que dio el CIEP ya había bajado un montón, ¿verdad? Pero vemos que ese descontento que yo les vengo mencionando, siempre las opiniones negativas predominan. Y esto provoca que en la última administración de Carlos Alvarado haya un aumento notable en la conflictividad, tanto en cantidad, o sea, en el número de movilizaciones, como en la intensidad. Esto según el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, que tiene una base de datos de manifestaciones sociales que la va actualizando diariamente.
Entonces, según esos datos del instituto, hay un aumento notable en la actual administración en cuanto a cantidad de intensidad. De intensidad me refiero a que cada vez se dan movimientos más hacia el bloqueo, hacia acciones violentas, por ejemplo, y eso lo vimos en los últimos movimientos en contra del préstamo del FMI, ¿verdad? Y según el CIEP, el Instituto de Investigaciones Sociales, las áreas más conflictivas han sido el Pacífico Central, el Pacífico Sur, la zona norte y el área atlántica. Casualmente, donde vemos, bueno, no casualmente, pero obviamente donde las áreas donde vemos más, menor desarrollo social, ¿verdad? Las áreas donde vemos más rojo y rosado. No es casualidad que las áreas más conflictivas sean las áreas con un menor índice social cantonal. Entonces llegamos a una coyuntura actual de desconfianza prácticamente hacia no solo hacia el gobierno, sino casi que al sistema político. Por ejemplo, cuando salen las noticias de las negociaciones del gobierno, el trabajo que se viene haciendo con Horizonte Positivo, donde casi no se da información, eso a lo largo de los medios de comunicación y de la opinión pública, se percibe como un entorno cerrado donde no se sabe qué está pasando, ¿verdad? Entonces eso causa más desconfianza. Han habido llamados por parte de la administración a varios diálogos que han sido infructuosos, entonces eso merma igual a la capacidad del gobierno. En el final del 2018, al inicio de la administración, hubo una convocatoria a diálogo, a mediados del 19 otra, y ahora en octubre del 2020 otra, pero no se llegan a resultados concisos, entonces eso dificulta obtener confianza de esos procesos de negociación, ¿verdad? Y para peores, ¿verdad? En todo este contexto que yo les vengo hablando desde hace varios años, se intensifica con el COVID-19 y los sectores más desfavorecidos, más golpeados, perdón, son los sectores desfavorecidos del país, ¿verdad? Entonces, eso da como tinte un gran descontento social, unas grandes movilizaciones sociales, donde hay diferentes tintes ideológicos. Entonces, por ejemplo, vimos movimientos de empresarios en la Ruta 27 en sus automóviles manifestando, trabajadores donde ya se movilizan los sindicatos y otros también trabajadores independientes en ciertos sectores del país, incluso los negacionistas, los que niegan la pandemia, también han tenido movilizaciones a lo largo de esta época convulsa. Y entonces todo eso nos da una fotografía de qué es lo que ha estado pasando en el país. Y bueno, como estamos en una maestría de desarrollo sostenible, entonces el tema ambiental es central. Quise también traer a colación que todo este contexto caliente es un caldo de cultivo para políticas extractivistas. ¿Qué es el extractivismo? Es la extracción de bienes naturales de gran volumen o alta intensidad, que son una explotación intensa de la naturaleza, que es comercializada en el mercado con poco o ningún procesamiento. Entonces las ganancias casi que no quedan en el país, las mayores ganancias salen del país o se ven concentrados en grandes propietarios. Entonces, ya en el país últimamente hemos visto el impulso o ideas de políticas extractivistas. Acabamos de ver la discusión en cuanto a la pesca de arrastre, ¿verdad? Entonces, eso es un proyecto extractivista. También ya hay ciertas ideas en la Asamblea Legislativa de revivir la explotación petrolera o la minería a cielo abierto, ¿verdad? Entonces, eso, el contexto de desánimo en cuanto a indicadores sociales y económicos, le da voz a mucha gente que dice, bueno, entonces explotemos intensivamente los recursos naturales para obtener ganancias económicas y darle empleo a la gente. Pero eso es una visión sumamente cortoplacista y ojalá uno pudiera encasillar políticas económicas y sociales en cajones y la ambiental por otra, pero no. Todo impacto en la naturaleza no lo va a devolver tarde o temprano. Y normalmente estos son proyectos que dan ganancias en el corto plazo, destruyen la naturaleza intensivamente y en el largo plazo resultan perjudiciales tanto ambiental como socialmente, porque son actividades que concentran las ganancias, como les decía, en pocas personas, y normalmente la mano de obra que se da es muy poquita y el impacto a la naturaleza es muy grande. Entonces, a largo plazo son políticas muy perjudiciales. Para ir terminando, algunas reflexiones finales. Lo primero y más importante que yo llamaría la atención es evitar una visión cortoplacista, que se ha escuchado, incluso se ha reproducido en los medios de comunicación, como si este problema, toda esta coyuntura de la que acabamos de hablar, fuera de solo las últimas administraciones, de las últimas 3 o incluso de la última administración.
cuando es una crisis de un modelo de desarrollo que no lo venimos definiendo desde hace varias décadas, ¿verdad? Otro, también se dice, no, esto es un problema provocado por la pandemia, pero como les vengo diciendo, la pandemia lo hace más intenso todo este fenómeno, pero viene de tiempo atrás. Y también esa visión cortoplacista ha provocado que casi que vivamos en eterna época electoral. Ustedes, si ven el canal de la Asamblea Legislativa, hay diputados que parecen que desde un inicio están en campaña política, donde hay mucho desconocimiento en muchos temas, cómo tratan esos temas, y están más concentrados en el corto plazo, pensando en las siguientes elecciones, y eso se ve muchas veces tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo, pero especialmente en la Asamblea Legislativa. Entonces hay que evitar siempre esa visión cortoplacista. Evitar también esa guerra entre sector privado y sector público, donde se ven como sectores antagónicos que no tienen nada en común, donde o apoyamos un sector o apoyamos el otro, ¿verdad? Entonces también eso polariza y nos limita en esa capacidad de negociación. Entonces hay que dejar atrás esa visión, además de que muchas veces no permite un análisis de los dos sectores. Por ejemplo, el sector privado se dice, no, es que el sector privado es así, así, y tiene, por ejemplo, un promedio estos salarios, ¿verdad? Cuando en el sector privado es muy diverso. En el sector privado van se toma datos desde el sector informal hasta las grandes empresas nacionales o incluso transnacionales, ¿verdad? Entonces es un sector muy diverso, y cuando se hacen muchos análisis muchas veces no se toma en cuenta esa diversidad que hay dentro del sector privado, y casi que se dan banderas de, bueno, yo soy del sector público, yo soy del sector privado, y eso no aporta nada. También hay que revisar el sistema tributario, buscar políticas más progresivas. Por ejemplo, muchos de lo que proponía el préstamo al FMI tenía corte regresivo. Hay que resolver urgentemente la ineficiencia del Estado, también esa inactividad, ese estancamiento que yo les mencionaba, también se ha visto en resolver esa ineficiencia del Estado. No vamos ni para adelante ni para atrás. Y yo llamaría a buscar un modelo de desarrollo, especialmente en estas zonas costeras y rurales, donde se busque el crecimiento de pequeños y medianos productores y organizaciones productivas que están tratando de salir adelante en estos sectores y que con la pandemia se han visto muy, muy afectados. Y llamaría la atención o mucho ojo con la erosión en el apoyo a la democracia, que todavía no estamos, a tomar agua un momentito. Todavía no estamos en el nivel de descontento con la democracia de otros países, por ejemplo, de América Latina, pero es un fenómeno que mucho ojo, porque ahí salen proyectos de corte autoritario, ¿verdad? Que ya hablamos de otras dificultades. Entonces, mucho ojo con eso, con esos llamados, incluso que hay en redes sociales, y ahí va vinculado con este tema de la desinformación, que hasta puede afectar unas elecciones, como lo estamos viendo actualmente en Estados Unidos, bueno, y en Costa Rica mismo ya se vivió en las últimas elecciones. Entonces, mucho cuidado con la desinformación, principalmente la que sacamos de las redes sociales. Siempre revisar la fuente, ver de dónde viene. Incluso hay medios digitales que son fuente, ponen nada más agencia. Y eso no, o sea, no da la cara a un periodista, no se queda claro quién es la fuente que escribió ese artículo. O le damos reproducir, le damos reproducir a algo que no tiene ni fuente, solo porque dice algo con lo que estamos de acuerdo. Entonces, siempre revisar lo que compartimos y lo que leemos, buscar la fuente, tener mucho cuidado con la desinformación, que, como les digo, incluso puede desestabilizar una democracia. Y tener mucho ojo con ese contexto de indicadores socioeconómicos frágiles, porque salen muchos proyectos extractivistas que en el largo plazo son negativos. Quedo abierto a responder preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por toda esa información que nos presenta. Agradecerle a ambos por todo el contenido que nos exponen, y estaríamos iniciando entonces con el bloque de preguntas o comentarios que quisieran realizar las personas conectadas. Por acá tenemos la mano levantada de Álvaro Fournier Leiva. Si quiere, puede tomar la palabra. Adelante. Muchas gracias.
Bueno, dentro de ese contexto, con lo que exponía José Luis, hay un tema que me preocupa mucho siempre, es esto del año electoral que viene, ¿verdad? Para mí, bueno, siempre hemos sabido que ese año electoral prácticamente no se hace mucho en el país. Juntándolo con lo que decía don Rafael, que el problema fiscal es real, no político, y eso totalmente de acuerdo. Pero para lograr ese pacto nacional en este año que viene, en donde, digamos, desde mi punto de vista, tal vez un poco pesimista, pero sí me preocupa no lograr soluciones por esa influencia de política o este arrastre de año electoral que se nos viene encima. Le preguntaría a don Rafael qué opina él de eso, qué tanto nos puede perjudicar, o tal vez no cree usted que no nos perjudicaría o no perjudicaría ese pacto nacional esta situación. Gracias, don Álvaro, por la pregunta, muy interesante. Bueno, le cuento, yo trabajo en la Asamblea Legislativa, entonces estoy ahí como en el meollo del huracán. Sí, te cuento que un año electoral, y por lo menos la experiencia que tengo es que sí, se paraliza mucho. Realmente la agenda del último año, sí, se intensifica las negociaciones. Mira, yo soy optimista de lo que está llevando el gobierno con las mesas de diálogo. Creo que hay una oportunidad de lo que está saliendo ahí o lo que podría salir de ahí. El tema es que, bueno, estamos haciendo una mesa de diálogo para llegar a una negociación con el fondo o no. O sea, eso hay que definirlo. Realmente tu percepción es muy válida. Realmente me parece que previo a un año electoral es complicado encontrar los acuerdos políticos en este momento, que al final la Asamblea Legislativa resuelve mucho de los temas de esto. Y realmente yo esperaría que por lo menos se prioricen unos 5 proyectos desde el punto de vista de la reducción del déficit, desde el punto de vista de la reactivación económica, que me parece que es importante, y desde el punto de vista de lo que hablaba José Luis, acá la gente, hay un problema social muy fuerte y esta desigualdad se viene acechando. Necesitamos generar oportunidades y para mí una es generar confianza. Si no tenemos confianza en los sectores, y hoy vemos en una encuesta que saca la Universidad de Costa Rica sobre el nivel de desconfianza que hay en el gobierno, yo creo que así es poco lo que se puede caminar. Yo creo que el gobierno tiene que dar señales, no solamente de tranquilidad, hablarle claro y transparente, y para un sector privado, que es el que genera empleo y atracción de inversión extranjera directa, y para un año que se avecina es complejo en términos económicos, pero siempre soy optimista desde el punto de vista de que algo tenemos que generar y nuestra democracia, a pesar de que no es perfecta, yo creo mucho en los consensos, todos los días lo vivo, día a día en la asamblea, y yo creo que somos conscientes de la problemática que estamos y yo esperaría que como sociedad avancemos. Y aquí también me parece que el papel, en este caso, en este espacio académico, nosotros desde la academia, y aquí también ya me pongo el sombrero, por ejemplo, Ronald, de buscar opciones desde el punto de vista de la sustentabilidad. Yo creo que las universidades hoy están más llamadas a atender la problemática y buscar soluciones, porque me parece que el capital humano que tenemos y una oportunidad de acercarse, no sé, sé que están participando en algunas de las mesas de diálogo, pero es una contribución que tenemos que hacer todos como sociedad y como grupos organizados y desde nuestras trincheras. Entonces, sigo siendo optimista, viendo la realidad con la que estamos. Obviamente, los procesos electorales siempre cambian la dinámica, pero yo creo que hay una preocupación importante y hay un común de que necesitamos recuperarnos como sociedad y como mencionaba José Luis, desde el punto de vista de generar esa confianza y si no, yo no creo que los partidos estén pensando en otra cosa de una desestabilización de nuestra democracia. Me parece que hay un común de que necesitamos avanzar en temas comunes, pero ojalá nos pusiéramos de acuerdo en 3 grandes temas y de ahí avanzar. Pero bueno, la realidad a veces es otra. Yo soy optimista en ese sentido y te lo digo, trabajo en la Asamblea Legislativa y conozco un poquito la dinámica y creo que hay conciencia en ese sentido. Okay, gracias. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, don Álvaro, por su participación.
En este mismo sentido, si no tuviese alguna otra pregunta, Álvaro, ¿o estás bien así? No, está bien, muchas gracias. Ok. Muy amables. En este mismo sentido, Rafael, a mí me gustaría que tal vez nos mencionaras cuáles son como los principales actores que deberían de estar en este pacto nacional que usted menciona. Sí, muchas gracias, Inés. Sí, me parece que este pacto nacional, obviamente acá ocupamos mucho de la participación de la sociedad civil y organizada. Me parece que es un tema. Hoy vemos el número de protestas, se vienen, hoy vengo saliendo y hay una protesta en la asamblea, o mañana son los transportistas. Creo que hay un gran descontento mucho de la sociedad civil por no resolverle los problemas. Hablamos de los pescadores y aquí desde una maestría, bueno, ¿qué alternativas tenemos para buscar todo el tema de pescas alternativas a la pesca de arrastre? Bueno, esas son opciones que, y lo he estudiado porque me ha tocado, estoy en la Comisión de Ambiente. Bueno, hay propuestas interesantes que han salido del CIMAR, de la Universidad de Costa Rica, por eso le decía que de la academia pueden salir soluciones. Bueno, ¿qué alternativas tenemos para las zonas costeras que hablaba José Luis, donde hay tanta pobreza? Entonces me parece que sectores como la academia es un agente importante desde la sociedad civil, pero ¿quiénes los agrupan? Obviamente los partidos políticos, tiene que haber una representación acá de todos los partidos políticos en este sentido. Tiene que haber de sectores estratégicos como el sector privado también, y son los generadores y los que dinamizan la economía. Y realmente este pacto, y también para mí es ponernos de acuerdo en, ahora que se está en una mesa de diálogo, bueno, yo priorizaría 5 proyectos, no más, no hablando de 85 proyectos que hay sobre la mesa, sino nunca nos vamos a poner de acuerdo y hacia eso vamos. Y me parece que un actor también relevante y que para mí que podría dinamizar mucho, tiene que ver con el sector cooperativo también, que me parece, digamos, un sector estratégico desde el punto de vista de la economía social. Me parece importante un actor en ese sentido. Pero el tema es quién nos agrupa. O sea, quién agrupa a los agricultores, quién agrupa a las mujeres jefas de hogar, quién agrupa que parecieran que no encuentran ese, o no encuentran quién los escuche. Y te lo digo porque lo vivo día a día en ese sentido y me parece importante. Ahí me parece, digamos, como un poquito sobre la pregunta que me hiciste. Gracias. Inés. Sí, adelante, Ron. Sí, bueno, primero que todo agradecerle a los dos. Creo que tus exposiciones son sumamente valiosas, sumamente claras e importantes para empezar a entender esta realidad que es pesadilla, ¿verdad? Y es una pesadilla de hace muchos años. Y aquí, pues, haciendo este binomio de lo que hicimos con José Luis y con Rafael, pues yo creo que podemos aclarar o visualizar mejor cuáles son esas causas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo que decía, bueno, ¿quién agrupa a los agricultores? ¿Quién agrupa a las amas de casa? Señores, tenemos un Estado que entonces no está funcionando, porque yo no esperaría a nadie agrupando, sino a una instancia como un Ministerio de Agricultura y Ganadería siendo batuta de todos esos agricultores. Yo esperaría un INAMU, ¿verdad? Gestando todas las políticas legales hacia todo esta protección de tanto de niñez en el PAN y de las mujeres en los otros campos. O sea, tenemos un Estado que supuestamente cubre eso que usted nos está planteando, o yo no sé si estoy equivocado, ¿verdad? Porque entonces ahí es cuando la política empieza a degradarse, ¿verdad? Así lo visualizo yo, y entonces aparecer estos líderes que también buscan una oportunidad, y es una oportunidad en algunos casos que puede ser beneficiosa para el país, pero en otro momento podría ser sumamente
perjudicial, ¿verdad? Dependiendo de cuál es la intencionalidad, que al fin y al cabo pues generalmente no está definida, porque nadie nos dice, bueno, queremos hacer este movimiento por esto. O sea, los transportistas salen porque tienen que luchar por un objetivo, los taxistas salen por otro objetivo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ahí vamos viendo cómo vamos polarizando el juego a nivel social. Entonces, perdonen que me extienda, porque realmente lo que me dieron fue aquí un buen una situación donde al verlo por separado, digamos que uno tiene a veces la visión puramente económica y en otros momentos la visión más social, pero cuando yo uno estas dos cosas, pues ahí es donde empiezan, yo creo que a gestarse otras alternativas. Por ejemplo, porque hemos estado de espalda a las costas, como habla José Luis, ¿verdad? Y después les hago ya la pregunta directa, pero digamos, es de mucho tiempo. No es una cosa que teníamos que empezar a resolver con esto de la pesca de arrastre. Y aquí también hago mea culpa de la parte académica, ¿verdad? Porque mandamos mucha gente a especializar a Japón para buscar alternativas. Y a muchos otros países. Usted agarró una universidad de Costa Rica, y supongo que las otras universidades, yo conozco más la Universidad de Costa Rica, pero no conozco el contexto de las demás, pero tienen montones de personas con muchas especialidades que no tienen oportunidad de desarrollar su especialidad, ¿verdad? Y entonces ni siquiera nos damos la oportunidad de diversificar cosas, agrónomos que siguen entonces una sola línea, porque no hay esa oportunidad de darles la posibilidad de buscar otras alternativas. Entonces, cuando uno empieza a ver todos estos datos, es donde uno dice, ¿dónde está la eficiencia administrativa de nosotros como país? ¿Verdad? Y ahí creo que sí hay que hacer un gran cambio, ¿verdad? Porque también para nadie es un secreto que tuvimos unos tiempos donde mucha gente ingresaba a trabajar en la parte estatal, pero sin ningún conocimiento. Y aquí es donde igual hacemos una elección desde el punto de vista de nuestros diputados, que su comportamiento hacia los problemas nacionales son puramente caseros, ¿verdad? ¿Cómo resuelve usted su situación económica en su casa, el diputado? Y usted ve entonces que es lo mismo que hace la persona cuando no tiene recursos. Bueno, y entonces una vez o pido prestado o vendo lo que tengo, ¿verdad? Me endeudo. Entonces esa es la misma receta que nosotros estamos obteniendo constantemente, ¿verdad? Entonces, esta es la parte preocupante, porque yo creo que sí hay posibilidades de muy buenas propuestas, y por eso le digo, bueno, cuando se apostó en la década de los 70, y pongo un ejemplo de sostenibilidad real, ¿verdad? Puedo poner tres, puedo poner el caso del ICE, el caso de acueductos, puedo poner el servicio de parques nacionales, y podría sacar unos cuantos más de instituciones que podrían haber generado una verdadera sostenibilidad en el hecho de que no solo hay una protección a un recurso, sino había un buen manejo de esos recursos, ¿verdad? Y eran eficientes, pero después las convertimos en algunos de los casos en instituciones tan políticas que las llevamos a la quiebra por los mismos intereses que tal vez ya muchos conocemos. Entonces, ese diálogo del que nos habla Rafa, y que está llamando el gobierno, y que también había iniciado con el último movimiento fuerte ¿verdad? Donde lo decía José Miguel Corrales, él hablaba de un pacto de concordia, por ejemplo, ¿verdad? Y esto siempre se ha pedido, ¿verdad? Cuando uno dice, nosotros fuimos a las urnas a ejercer nuestro voto para seleccionar un presidente, pero nunca nos dijo, bueno, de aquí sale un gobierno de coalición de partes de intereses, y que no ha dado los resultados tampoco esperados, ¿verdad? Dentro de la fórmula
gubernamental. Entonces, ese pacto de verdad se podrá dar cuando nosotros seguimos viendo a nivel, por ejemplo, Ronald, vieras que no te escuchamos. Está como cortándose. Y análisis, ¿sí? Está cortando. Sí, está como inestable. Ahora, sí. Porque desde el análisis de José Luis, la posibilidad de poder dar algunas alternativas sobre estos datos tan grandes, porque estamos hablando de desempleo y de pobreza, ¿verdad? Es que esos dos sí hacen mucha bulla, ¿verdad? Para el manejo administrativo de un país. Muchas gracias, Ronald. No sé si alguno quisiera hacer alguna réplica, Rafael o Luis. Adelante. José Luis, no sé si usted inicia ahí. No, adelante, después voy yo, tranquilo. Ok, no, y concuerdo 100% en la apreciación que hace Ronald. Realmente creo que la falta de claridad, tal vez, de las señales de un gobierno que quizás no ha sido tan asertivo. No voy a hablar de, obviamente nadie se esperaba una pandemia gobernando, como nos ha tocado, pero esa falta de ser escuchados a sectores que deberían estar representados por la institucionalidad que hoy nos gobierna, y por eso somos un país democrático, no se esté dando. Y eso es preocupante, una democracia como la nuestra, que digamos, hemos gustado y que el logo siempre ha prevalecido. Esta mesa de diálogo, yo he ido un día, me invitaron para participar. Me parece que debería de reflejar algo de cómo nos ponemos de acuerdo en ese sentido. Pero no vamos a salir con propuestas ahí, y se los digo desde la Asamblea Legislativa, hoy se están discutiendo proyectos trascendentales que realmente no tengan ninguna viabilidad política, porque si no, al final no va a pasar nada. Obviamente creo, y esto es una opinión personal, no es el tema de impuestos por donde va. Si queremos reactivar la economía, y ya lo hablo como profesional, no es castigando más a la población o la gente de clase media, y que eso ha gustado la población costarricense, o va por ahí, está pensando en una negociación de ese tipo. Bueno, y cómo generamos las oportunidades para los que menos tienen. Y hoy tenía una reunión sobre el acceso a Internet, y hoy lo vemos como docentes. El tema de la conectividad para muchos de los estudiantes, por ejemplo, en zonas rurales, y de lo que hablaba José Luis, de esa doble economía, de esa doble sociedad, que ni para eso, digamos, ha tenido la capacidad, digamos, ahora con el tema de la virtualidad, de generar oportunidades. Acá, mucha gente está en teletrabajo, y muchas empresas transnacionales, yo creo que van a dejar su modalidad de teletrabajo. Bueno, ¿cómo generamos una oportunidad de conexiones a Internet, por ejemplo, y esa desigualdad que tenemos? Y hablo también de dos grandes flagelos, el tema de la pobreza y el tema del desempleo. Es que si no atacamos esto con medidas realmente urgentes y una crisis, es poco lo que vamos a poder hacer, o cualquier propuesta que salga de estas mesas de diálogo, porque realmente esto no es de este gobierno, de muchos gobiernos, y se necesitan medidas estructurales. Yo lo que he aprendido, y les desde el punto de vista de la sostenibilidad, hemos presentado un proyecto desde el punto de vista de la generación distribuida, que es una tecnología que ya viene, que está a la vuelta de la esquina. Bueno, y vemos un ICE, sin meterme en lo que representa el ICE para la sociedad costarricense, cerrado a esto, cerrado a que la gente tenga que producir su propia energía, mucho más barata, y se los digo porque he estado al frente de este proyecto, y que una institución que representa, es un ícono, esté cerrado, ha abierto los canales,
pero que esté bloqueada, digamos, al desarrollo tecnológico en la que vivimos y al disminuir, y esto representa mejor competitividad para la gente, para las familias. Entonces, ¿qué hacemos cuando en un tema, digamos, complejo, digamos, dentro de la sociedad? Por eso les decía, necesitamos generar confianza entre nosotros. Y el primero que debería generar confianza es nuestro Estado. Y ahí es todas las instituciones que representa el Estado en ese sentido. Entonces, no puedo de afirmar lo que decía Ronald y estar de acuerdo con él. De verdad que acá necesitamos, y yo hablaba de este pacto social, porque si no, digo, hacer complejo en la campaña política, se vuelve más enredado, las negociaciones, la experiencia que yo tengo prácticamente se centraba mucho. Entonces, hay que atacar algo demasiado urgente y tiene que ser con algo muy transparente y tiene que ser con algo, con medidas que realmente generen confianza. Por eso yo hablaba que el problema no es técnico, porque ya las soluciones están. El tema es por qué no las necesitamos. Es lo que está pasando que realmente no están sucediendo en ese sentido. Eso es un poquito, y tal vez José Luis complementa un poquito del comentario que nos hacía. Claro, no, totalmente de acuerdo, que el camino es ese, o sea, la negociación y el pacto, porque ya nos agarró tarde, más bien, estábamos muy tarde para eso. Tengo la misma preocupación que Rafael, en el sentido de la representatividad de ciertos sectores, porque, por ejemplo, muchas veces si dependemos de la representatividad del Estado, tienen fuerte presencia, sí, nuevamente, con la misma dinámica que yo les vengo hablando, en sectores del centro del país, pero en muchas de estas provincias periféricas, la presencia del Estado es mucho menor, ¿verdad? Casi que todas las oficinas centrales están en el Valle Central, hay ciertas oficinas regionales, pero también en cabeceras de cantón, más allá, es difícil la presencia. Entonces, no se podría depender solo de la representatividad del Estado, sino habría que buscar otras figuras. Y ahí chocamos con también podemos decirlo, con la forma de pensar de muchas veces de formar parte de alguna organización, que nosotros decimos, no, hombre, pereza meterse en enredos. Mientras que, por ejemplo, en su esa necesidad de estar organizado para defender sus intereses, aquí es una cosa que hay que trabajarlo, incluso ojalá desde el sistema educativo aprender la importancia de autoorganizarse para tener representatividad, porque es la manera más efectiva de darle voz a los intereses de la ciudadanía que actualmente no está representada. Incluso yo que mucho de lo que me he dedicado es a trabajar en comunidades organizadas, los proyectos exitosos se dan cuando, valga la redundancia, la comunidad está bien organizada, mientras que en la que la organización está casi que en cero, los proyectos no caminan o cuestan, hay que hacerlos a un plazo mucho más largo, ¿verdad? Entonces esa autoorganización y para tener representatividad es sumamente importante, y más en momentos como este de negociación para tener representación, pero no hay duda de que el camino es ese y ya más bien nos agarró tarde. Muchas gracias, Luis. Ahí las disculpas porque tuve que desactivar la cámara porque tengo como la conexión inestable. No sé si soy solo yo o también ustedes les está sucediendo. Ronald y a Rafael, bien, no una interrupción. Ok. Bueno, no sé si... bueno, ya. Sí, es que no sé si me pueden escuchar o no. Ok, no sé si alguno otro quisiera consultar o hacer algún comentario. Si no, a mí me gustaría preguntarle a Luis, ¿el COVID aceleró o puso al descubierto una polaridad que se ha venido dando por diferentes razones? Ya usted mencionó algunas políticas, etcétera. Y también esa desigualdad que nos mostró con relación a lo que es el centro
del país y las periferias. Adelante. Ok, sí, las dos cosas. La mostró porque, por ejemplo, con el fenómeno de las cuarterías que yo le mencioné del COVID en San José, y que también se da en otras cabeceras de cantón, en las diferentes provincias donde hay más fuentes de trabajo, que llega mucha gente de afuera y tiene que dormir en cuarterías mientras trabajan en la semana, y ya los fines de semana se devuelven, o incluso algunos tienen que quedarse ahí. A mí me sorprendió que los medios de comunicación pusieron en el tapete ese tema, y había mucha gente que no sabía la problemática de las cuarterías, y eso es un fenómeno que tiene muchos años, donde hay gente que vive en esas condiciones. Entonces, por un lado la manifestó, y por otro también la aceleró, porque como yo les decía, muchos de los sectores más afectados por el aislamiento, por el desempleo, por el COVID, han sido los sectores que ya estaban más golpeados, ¿verdad? Entonces sería en ambos sentidos, así ha sido. Y también muchas veces usted ve las noticias y muchas veces se centran valga la redundancia, en el centro del país, y ahora con todas estas movilizaciones y todos los bloqueos y todo, incluso con el mismo COVID, usted ve que ahora los noticieros tienen pactos o tienen alianzas con medios regionales para dar información en un inicio del COVID, después sirvió para lo de las manifestaciones, cosa que antes no era común, ahora sí, ahora tiene mucha más presencia regional. Entonces ha sido también un fenómeno muy interesante, como le ha dado mayor visibilidad a estos sectores. Muchas gracias, Luis. En relación a eso que mencionas, también tenía una consulta. ¿Consideras que el papel de los medios de comunicación ha sido pues también un eje modular para que se dé este tipo de desinformación, se dé también muchas manifestaciones, inclusive hasta se hable de diferentes acciones en contra del mismo Estado? Yo honestamente lo que he leído, los artículos que he leído, es relacionado a redes sociales, ¿verdad? Cómo se esparce las noticias falsas en redes sociales, pues la gente no revisa fuentes, nada más le interesa que esté de acuerdo con lo que uno piensa. Honestamente, tendría que estudiar más lo de los medios de comunicación masivos, por decirlo así, pero no hay duda de que generalmente los medios de comunicación masivos tienen una línea editorial definida, que digamos que da una visión de la información según su línea editorial. Pero lo que yo estoy mejor informado es de cómo las redes sociales han impulsado la desinformación. Ok, muchas gracias, Luis. Inés. Sí, adelante, Ron. Cuando Rafael estaba exponiendo, habló ahí de 4 o al menos tres impuestos o situaciones que deberíamos de ponerle atención, como era el caso del IVA, como el caso de aduanas, en una de las gráficas de combustible, ¿verdad? Que son los que son más generadores de recursos que directos, supongo, ¿verdad? Así es más fácil de comentar, pero por ejemplo, dentro de esta misma discusión, siempre una población opuesta a más impuestos y una presión hacia la evasión y la ilusión, pero digamos, ese tema de evasión y elusión, yo nunca lo he visto en una asamblea legislativa, ni siquiera llevándose a discusión. ¿Cuál es el trasfondo de si estos números son reales de evasión y de ilusión y contrabando, ¿verdad? Que son números altísimos en millones de colones que pierde el fisco? Y también quiero decirle, si me puede honestamente decir, tenemos que hacer un préstamo al Fondo Monetario o no sé a quién, ¿verdad? O podemos salvar la situación económica del país sin pasar por ese trago. Sí, creo que el tema, y pasa por dos vías, me parece que, bueno, la Contraloría ha dado temas, me parece que hay que revisar bien porque eso puede ser utilizado y a veces se utiliza mucho por los sindicatos. Me parece que el pasar de
un impuesto de consumo a un impuesto de valor agregado hay cierta trazabilidad, que eso ayuda a la recaudación y a la menos evasión. Obviamente que todavía hay portillos que la ley, como vos decís, no hay y se discute mucho sobre este tema, que los números que se maneja, todo el tema de la factura electrónica debería estar pensando en que también hay más controles para todo el tema de evasión. Me parece que ese tema podría estar. Me parece que hay que revisar el tema de las exoneraciones. Nosotros hemos hecho un ejercicio desde el punto de vista económico de cuánto representan las exoneraciones que actualmente se otorgan a ciertos sectores que no deberían de otorgarse, y que hay que revisarlas. Las exoneraciones en un estudio de la Contraloría ronda alrededor de entre un 4 y 5% del PIB. Mira, si es necesario el tema del fondo o no, la negociación. Yo, desde el punto de vista, yo te diría que no. Creo que hay alternativas de financiamiento que el Estado puede tener. Estoy planteando el tema del tema de los bonos verdes. Podríamos obtener un tipo de financiamiento diferente en ese sentido. Creo que hay dineros que son subutilizados, por ejemplo, con el tema de pensiones para obras de infraestructura que se podrían dinamizar mucho más la economía. Me parece que hay que revisarlo. Una reingeniería, por ejemplo, que hablaba del tema de la recaudación de impuestos que actualmente se dan, deberíamos de concentrarnos. Aquí hay más de 100 impuestos y que realmente a veces el costo es mayor. Y obviamente que un tema que tiene que ver y pasa con el tema de la evasión y la elusión, y tiene que ver con los controles y el tema de tecnológico de cómo se recaudan, digamos, ese tipo de impuestos, porque es un caos, digamos, y quienes están evadiendo, y creo que sí hay que revisar esos números, porque me parece que el IVA como control, la factura electrónica ahora también podría ayudarnos a ese tipo de temas. Entonces, no tengo un dato certero y no sé, no lo he visto de alguien confiable de cuánto es el tema del porcentaje de la evasión en este momento, pero sí, sí habría que revisarlo, digamos, con las actuales, digamos, reformas que se han hecho a la ley de finanzas públicas, que eso debería por lo menos disminuir por lo menos los datos que manejan algunos sectores. Inés, Ronald, yo me tengo que disculpar porque tengo una clase. No. Entonces, sí, agradecerles mucho la oportunidad, como siempre, de colaborar en el programa. Siempre con toda, a mí me encanta de compartir en un grupo académico y con respeto, de compartir estas cosas que me parece que, y felicitar a ustedes que son los organizadores, porque parte de esto es muy interesante el conocer la perspectiva de José Luis también, la parte, como les decía, la economía, la parte social y la parte ambiental, hay que trabajarla de manera conjunta, y es una oportunidad que tiene el país. De verdad, agradecerles mucho. Muchas gracias, José. Tal vez si nos regalas unos minutitos, porque Liz Brenes quería hacer una consulta, no sé si irá dirigida a usted, y ya con eso podríamos cerrar. En tu caso, digamos. Adelante. Sí, buenas noches. Más bien la consulta va dirigida a José Luis. Ah, ok. Sí, para eximirlo de que se pueda. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, Rafael. Llegue tarde a su clase. Hasta luego. Muy amable, Hasta muchas luego. gracias, Rafael. Chao. Y es como más que una consulta, es ese fenómeno que hemos estado viendo, José Luis, y que usted lo menciona, y que me parece retomarlo, es muy importante. Ese fenómeno bueno, en realidad son dos fenómenos. Uno es de pueblos alejados del Valle Central, en donde el cambio generacional los está haciendo desaparecer, ¿verdad? Pueblos que son, digamos, de naturaleza agrícola, y donde los hijos y los nietos salen a estudiar y ya no regresan porque no hay fuentes de trabajo, y entonces pareciera que las generaciones de 50 años y más son las personas que están ahí, y muy pocas de las generaciones nuevas. Ese es un problema que lo he visto en varias tesis, y que me preocupa desde el momento en que lo vi, porque tienden a ser pueblos en vías de extinción.
Y por el otro lado está otra modalidad que usted la menciona, que es en los no puedo decir pueblos, sino ya ciudades costeras, en donde el desarrollo o el progreso se está dando en una forma acelerada y desordenada, donde es un centro de muchas nacionalidades. Conste, no soy xenofóbica ni nada que se parezca, pero el desorden es muy grande, ¿verdad? Desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista de tantos aspectos de fuentes de trabajo. Entonces uno ve multinacionalidades ahí reunidas, ¿verdad? Y es un desorden que uno no sabe para dónde van esas ciudades costeras, ¿verdad? Pongo ejemplos: Santa Teresa, Tamarindo, Jacob, no sé, tantas otras que hay por ahí, en donde de verdad a mí me asusta, ¿verdad? Esas dos situaciones, y que en alguna ocasión pregunté y ni siquiera son tomados en cuenta en estudios tan importantes como el Estado de la Nación, porque se concentran precisamente en la centralización que hablabas vos. Más o menos así ahí va mi comentario. Va a empezar con la última, porque precisamente eso era lo que iba a mencionar, lo del Estado de la Nación. Una de las principales debilidades que uno va encontrando en los diferentes años del Estado de la Nación es esa falta de planificación, y normalmente se ejemplifica con casos en San José. Sí está muy centralizado el estudio, pero el fenómeno sin duda es a nivel de todo el país. No recuerdo, no tengo en mente una ciudad o un pueblo que crezca con cierto orden. Es un fenómeno casi que nacional, y el problema o la situación particular de estos sectores que menciona Liz es que son un boom turístico, ¿verdad? Entonces empieza a llegar gente y se da ese contexto de desorden en planificación que es de todo el país, pero se intensifica ahí. Se incrementa, sí. Por ese boom. Perdón, incluso, bueno, yo dije ciudades costeras, pero hay otras que están también dentro de, que no son costeras, ¿verdad? Ejemplo, La Fortuna, Monteverde, por poner dos así rapidito. Sí, incluso, bueno, yo que soy de Guapiles, Guapiles económicamente se ha convertido en un polo de atracción de comercios, de diferentes empresas y de mucho migrante interno de Costa Rica, incluso a un ritmo más rápido que la mayoría de las ciudades de la misma provincia de Limón. Y entonces el mismo fenómeno, cero planificación, y de repente usted ve que una nueva urbanización por abajo en el norte, después la municipalidad construyó subiendo la carretera, y aquí hay mucha riqueza en ríos y bosques, y ya se están comiendo esos sectores, ¿verdad? Cero planificación. Y eso es a lo largo de todo el país, ¿verdad? No hay duda, y es sumamente preocupante, porque es como un efecto hormiga, por decirlo así. Ahí va creciendo, ahí se van haciendo construcciones de a poquito, y se va sumando, al punto de que hasta se van dando construcciones incluso en las fuentes de agua de las mismas pueblos o ciudades, ¿verdad? Entonces, es de llamar la atención, y estaba pensando en lo que usted decía, que estudios, y no recuerdo leer un estudio actualizado de ese fenómeno. No, incluso yo pregunté en algún momento en una exposición sobre el Estado de la Nación, me dirigí precisamente a ese tipo de comunidades y dijeron, honestamente, no nos estamos enfocando, solo es el Valle Central. Sí, me asusté más todavía. En el último, del último que hubo, había uno sobre de falta de planificación del Valle Central y de las dificultades en la movilización, pero de afuera no. Y de lo otro, también yo lo viví de cerca, porque yo estuve trabajando en el INEC, en el Censo Agropecuario, y la primera etapa fue de actualización de mapas. A mí me tocó el Pacífico Central, y por ejemplo sectores como Arancibia, en Punta Arenas, donde oye, yo llegaba con el mapa, y supuestamente habían varias casas y ya no había nada, ya no vivía nadie ahí. Y o si no, otros sectores del mismo, la mismo Cantón Central de Punta Arenas, en sectores montañosos, también llegamos y lo que había eran puros señores mayores ya. Exacto. Y entonces ellos mismos cuentan. Ahí sería muy bueno un estudio más cualitativo de historias de vida, porque las historias que le cuentan a uno de cómo se han ido los nietos, de los mismos hijos, ya varias generaciones, y van quedando los señores solos,
y de cómo a ellos les toca pulsearla de solitos prácticamente, es muy interesante. Incluso a Ada, bueno, con la profe Liz y yo le ayudamos en la tesis, le tocó hacer varios estudios en comunidades aledañas a la reserva Manuel Alberto Brenes, y tiene también historias muy bonitas de gente que vive allá aislada. Y también, sí, ciertamente es un fenómeno que también relacionado con la migración a los polos económicos que hay en el país. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos por la participación. No sé si algún otro quisiera comentar o hacer alguna pregunta. Si no, ya como para ir cerrando. Inés, una pequeñita, nada más. Sí, adelante. Con base a ese fenómeno, ¿puedo confiar en el índice de Gini? Sí, claro, todo eso está incluido. Claro, más bien eso es el índice de Gini demuestra precisamente fenómenos de ese tipo. Ok, bueno, sí. Eso sería. Ok, gracias, Ronald. Para ir cerrando, una observación con ese. ¿Sí? El índice de Gini siempre hay que analizarlo con otros fenómenos como el de pobreza y eso. Por eso yo no les traía, por ejemplo, solo el de Gini, sino también mezclado con otro. Porque puede ser que haya mucha igualdad, pero si es para abajo, o sea, si es un sector muy pobre, digamos, uno diría, qué bonito, vea qué montón de igualdad hay en este sector, ¿verdad? Pero si está tirado hacia sectores pobres, no me ayuda mucho, no me daría mucha alegría, ¿verdad? Por eso siempre hay que analizarlo con otros indicadores. Okay. Malintencionada la pregunta. Sí. Gracias. Bueno, para ya ir cerrando, Luis, tal vez usted nos hace una conclusión en referente a esta consulta que me surge. Un costarricense individual egocéntrico que dice, no me afecta, no me interesa o no quiero saber, ¿considera usted que afecta al descontento que hay en diferentes sectores o inclusive a esa lucha que hay porque algunos se manifiestan, otros no, otros sí quieren las manifestaciones, otros no las apoyan? ¿Y cuál sería pues una vía para unir esa polaridad entre el sector público y privado? Adelante. Definitivamente sí afecta, y es el efecto multiplicador que se ha venido dando por esa erosión social. A eso refiere precisamente esa parte de la exposición que yo les mencionaba sobre la erosión social, ¿verdad? Y la verdad es que darle la solución ojalá fuera tan fácil. Estarían dando soluciones en la cúpula política, ojalá tuviera esa capacidad, esa habilidad. Pero lo que mencionaba, va en la línea de lo que mencionaba Rafael, solo con acercamientos de negociación, escuchando, porque la única manera de usted enterarse de otra realidad ajena a la de uno es escuchando y conociendo a otras personas. Por eso ese fenómeno de aislamiento que yo le mencionaba con la erosión social es muy importante, porque casi que va aislando a ciertos sectores de la población que no saben o incluye al final no les interesa lo que esté pasando en otro sector. Entonces, la única manera es conociendo y en la parte, digamos, en la parte personal, y en la parte política es negociando y escuchando. Pero una solución así como te la doy ya, no la tengo. Ok, muchas gracias, Luis. Si no hay más por el momento, Ronald, estaríamos. Sí, agradecerle, bueno, no está Rafael, pero igual a José Luis, por darnos esa oportunidad de compartir una situación apremiante a nivel país, ¿verdad? Y obviamente un análisis para nuestro programa y las personas que nos acompañan constantemente, igual las que nos siguen en el canal de YouTube donde subimos cada una de las ponencias que hemos realizado. Agradecerle una vez más ese gran apoyo, José Luis, que nos brinda para poder tener por lo menos una mejor información, dar una solución al menos en ese sentido. Muy amable. Al contrario, yo agradezco mucho el espacio para poder platicar un rato y la paso bastante bien, la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que se lograron conectar el día de hoy y participar con sus comentarios o preguntas en este conversatorio.
De igual forma, agradecerle pues a los especialistas, tanto Rafael como Luis, por presentarnos toda la información y estar abiertos a las consultas. Este y otros conversatorios los pueden encontrar en el canal de YouTube de la Maestría en Desarrollo Sostenible. Y también invitarles para la próxima semana, el miércoles, al ser las 4 de la tarde Costa Rica y 7 p.m. de Chile, tendremos al máster Pedro Smith, quien nos presentará el tema de análisis de sostenibilidad de las comunidades intencionales, el caso de Chile y Costa Rica. Entonces, quedan totalmente invitados a este otro conversatorio, y también este y otros conversatorios que estaremos organizando los pueden consultar en las redes sociales de Facebook de la Maestría en Desarrollo Sostenible. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Bueno,